Allí, entre la niebla que se enroscaba alrededor de los troncos como un abrazo tímido, una figura delgada caminaba con paso lento, cargando una maleta desgastada y una manta enrollada bajo el brazo. Su nombre era Elena. Sus ojos, antes brillantes como el sol de primavera, ahora estaban velados por una tristeza profunda, como si hubieran visto demasiado en muy poco tiempo. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda era un esfuerzo, no por el peso de lo que llevaba, sino por el que arrastraba dentro. ¿Por qué aquí?, murmuró, deteniéndose frente a un claro entre los árboles, donde una vieja cabaña se alzaba como un esqueleto olvidado. No había respuesta. Solo el viento, que pareció acariciar su mejilla con una ternura inesperada. Había dejado atrás su pequeño apartamento en la ciudad, las cartas de cobro que se acumulaban en la puerta, las miradas compasivas de los vecinos que no entendían cómo una mujer tan joven podía quedar tan sola. Había enterrado a su esposo hacía 11 meses, y con él, buena parte de su fe. No es que ya no creyera en Dios, era que ya no sabía si él la escuchaba. Prometiste que nunca me dejarías sola, dijo, mirando al cielo, con la voz quebrada. Pero ahora estoy más sola que nunca. La cabaña apareció entre los árboles como un refugio de otro tiempo. Sus paredes de madera estaban grises por la intemperie, las ventanas rotas, el techo combado por el peso de los inviernos pasados. Y sin embargo, algo en ella la llamó. Tal vez fue el recuerdo de su tío José, quien solía decirle, cuando era niña, si algún día el mundo se vuelve demasiado frío, ven aquí. La tierra sabe cuidar a los que tienen el corazón roto. Elena subió los escalones chirriantes con las rodillas temblorosas. Empujó la puerta, que se abrió con un gemido largo, como si la casa también hubiera estado esperándola. Dentro, el aire era denso, cargado de polvo y silencio. El suelo crujía bajo sus pies. En un rincón, una silla de madera yacía volcada. Sobre la mesa, una taza de cerámica agrietada, como si alguien hubiera partido deprisa, o como si nunca hubiera regresado. Se dejó caer de rodillas en medio de la habitación, abrazando la maleta como si fuera lo único que le quedaba del mundo. Las lágrimas, contenidas durante semanas, brotaron sin permiso. No sé si puedo hacer esto, sollozó, con la frente apoyada en el suelo frío. No sé si tengo fuerzas para empezar de nuevo. Pero entonces, algo extraño sucedió. A través de la palma de su mano, aún apoyada en el suelo, sintió un leve calor. Suave, casi imperceptible, como el aliento de alguien dormido. Frunció el ceño. ¿Calor? ¿Aquí, en este lugar helado y abandonado? Levantó la mano, la miró, y volvió a apoyarla. Sí. Allí estaba. Una tibieza que no venía del sol, que ya se había ocultado, ni de ninguna fuente visible. Venía de abajo. De la tierra misma. ¿Qué? Susurró, con los ojos secos por un instante, reemplazados por una curiosidad que no esperaba. Se puso de pie lentamente, mirando a su alrededor como si la cabaña tuviera secretos que estaban a punto de revelársele. Por primera vez en meses, no se sentía observada por la desesperanza. Se sentía esperada. Aferró la manta con más fuerza y caminó hacia la ventana rota. Afuera, la noche caía como un manto protector. Las primeras estrellas titilaban en el cielo, tímidas pero firmes. Tal vez no estoy tan sola, dijo, casi sin voz. Y en ese momento, aunque el viento soplaba frío y la cabaña estaba vacía, Elena, ¿por qué aquí?, repitió en voz baja, esta vez no al cielo, sino a la tierra. ¿Por qué ahora? No hubo respuesta, pero el aire pareció hacerse más denso, como si algo estuviera a punto de revelarse. Cerró los ojos, agotada, y en la oscuridad, los recuerdos la asaltaron sin piedad. Vio a Daniel. Siempre sonriente, con sus manos callosas de carpintero y su risa que llenaba toda la habitación. Recordó cómo la abrazaba por detrás mientras ella cocinaba, cómo le susurraba al oído versículos de la Biblia cuando el mundo afuera parecía desmoronarse. Dios no nos da más de lo que podemos cargar, le decía. Y ella, entonces, le creía. Pero Daniel ya no estaba. Una embolia fulminante. Sin aviso. Sin despedida. Solo un cuerpo frío en la cama una mañana de domingo, mientras afuera las campanas de la iglesia llamaban a misa.
Me prometiste que rezaríamos juntos hasta los 80, murmuró, con la voz rota. Me prometiste que me enseñarías a confiar, incluso cuando no entendiera. Las lágrimas volvieron, silenciosas, cayendo sobre la madera del suelo. Pero esta vez, algo cambió. Justo donde sus lágrimas tocaron la tabla, sintió de nuevo ese calor. Más intenso. Más cercano. Como si la tierra estuviera respondiendo. Se incorporó de golpe, el corazón acelerado. ¿Daniel? Susurró, con una mezcla de esperanza y terror. No. No era posible. Y sin embargo, ¿quién más podría saber lo que su alma necesitaba en ese preciso instante? Se puso de rodillas y apoyó ambas manos en el suelo, cerrando los ojos con fuerza. Si eres tú, Señor, si estás aquí, muéstrame algo. Cualquier cosa. Porque ya no sé cómo seguir. El viento cesó. El crujido de los árboles se detuvo. Incluso los grillos callaron. Y en medio de ese silencio sagrado, una suave brisa entró por la ventana rota, llevando consigo el olor a pino y tierra mojada, y algo más. Algo familiar. El mismo perfume que Daniel usaba los domingos, cuando iban juntos a la iglesia. Elena contuvo el aliento. No puede ser, dijo, temblando. Pero el aroma persistió, envolviéndola. Como un abrazo invisible. Y entonces, en su mente, no como una voz audible, sino como un pensamiento que no era suyo, escuchó, no te he abandonado. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de dolor. Eran de asombro. De una esperanza que no se atrevía a nombrar. Al amanecer, la luz tímida se coló por las rendijas del techo, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Elena se levantó con el cuerpo rígido, pero el alma más ligera. Salió de la cabaña y caminó hasta el arroyo cercano. El agua corría clara, fría, viva. Se arrodilló y se lavó el rostro. Por primera vez en meses, respiró hondo. Tengo que arreglar esto, dijo, mirando hacia la cabaña. No puedo vivir en la oscuridad. Durante todo el día, trabajó con una energía que no sabía que aún poseía. Arrastró ramas secas para hacer una fogata afuera, limpió las ventanas con un trapo viejo, reforzó la puerta con una tabla que encontró entre los matorrales. Cada movimiento era una oración silenciosa. Cada esfuerzo, un acto de fe. Al atardecer, mientras preparaba un té con hierbas silvestres que recordaba de su infancia, escuchó pasos en el sendero. Se tensó. Nadie sabía que estaba allí. Nadie debía saberlo. Hola. Gritó una voz ronca, pero amable. ¿Hay alguien? Elena se asomó con cautela. Era un hombre anciano, encorvado, con un bastón de madera y un sombrero de paja desgastado. Llevaba una cesta en el brazo. No quiero problemas, dijo ella, con voz firme pero temblorosa. El anciano sonrió, mostrando unos pocos dientes amarillentos, pero ojos llenos de bondad. No traigo problemas, hija. Traigo pan. Y un poco de miel del colmenar de mi nieto. Elena dudó. Pero algo en la mirada del hombre le recordó a su abuelo, que también solía caminar por esos bosques con las manos llenas de regalos sencillos. ¿Quién es usted?, preguntó, sin bajar la guardia del todo. Me llamo Mateo. Vivo en la aldea, a una hora de camino. Solía venir aquí, hace muchos años. Hizo una pausa, mirando la cabaña con nostalgia. Tu tío José era un buen hombre. Un hombre de fe. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Conocía a mi tío? Lo conocí bien, dijo Mateo, acercándose despacio. Fue él quien me enseñó que a veces, cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, Dios nos llama a los lugares más silenciosos, para que podamos oír su voz. Le tendió la cesta. Elena la tomó con manos temblorosas. El aroma del pan recién horneado se mezcló con el aire frío, y por un instante, sintió que volvía a ser una niña, sentada a la mesa de su tío, escuchando historias de ángeles que caminaban entre los pinos. ¿Por qué vino?, preguntó, con la voz más suave ahora. Mateo la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus ojos, hasta el fondo de su dolor.
Porque sentí que alguien necesitaba compañía. Y porque, hizo una pausa, bajando la voz, porque esta cabaña no ha estado vacía todo este tiempo. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? El anciano no respondió de inmediato. Señaló el suelo con su bastón. Dicen que bajo estas tablas, la tierra late con un calor que no viene del sol. Que es el aliento de quienes oraron aquí, y de aquel que nunca deja de cuidar. Elena miró hacia abajo. El corazón le latía con fuerza. Lo sentí anoche, confesó, casi en un susurro. Calor, como si algo vivo estuviera ahí. Mateo asintió lentamente. Entonces ya empezó. ¿El qué? Lo que esta cabaña fue hecha para hacer, sanar corazones rotos. Y mientras el sol se hundía tras las montañas, pintando el cielo de dorado y, ¿por qué mi tío nunca me habló de esto?, preguntó, mirando al anciano con ojos húmedos. Mateo se sentó con esfuerzo sobre una piedra cercana, apoyando su bastón entre las rodillas. José no hablaba mucho. Decía que algunas verdades no se cuentan, se viven. Y que solo quien llega aquí con el alma en pedazos puede sentir lo que esta tierra guarda. Elena bajó la vista. Las deudas, las cartas sin abrir, las llamadas que ya no contestaba, todo eso la había empujado a huir. No fue valentía lo que la trajo a este lugar, sino desesperación. Y sin embargo, ahora, en medio de la soledad más absoluta, sentía algo que no había sentido en meses, una presencia. No vine buscando sanación, confesó, con la voz quebrada. Vine a esconderme. A desaparecer. Mateo asintió, como si ya lo supiera. A veces, Dios nos lleva a escondernos, para encontrarnos a nosotros mismos. Y a él. Elena tragó saliva. Quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En ese momento, un ruido sordo vino desde el interior de la cabaña. Ambos se sobresaltaron. ¿Hay alguien más ahí?, preguntó Mateo, poniéndose de pie con dificultad. No, no puede ser, dijo Elena, caminando despacio hacia la puerta. Estoy sola. Pero al cruzar el umbral, vio que la taza de cerámica agrietada, la que había estado en la mesa desde su llegada, ahora estaba en el suelo, y humeaba levemente, como si acabaran de servirle té caliente. Se detuvo en seco. ¿Viste eso?, susurró, volviéndose hacia Mateo. El anciano entró con paso lento, observando la taza con una expresión que mezclaba reverencia y reconocimiento. No es la primera vez que sucede, dijo, en voz baja. Hace años, cuando José aún vivía, me contó que a veces, en las noches más frías, encontraba velas encendidas que él no había encendido, o mantas dobladas junto a la chimenea. ¿Cree que él sigue aquí?, preguntó Elena, con un hilo de voz. No, respondió Mateo, con firmeza. Pero aquel que lo guió a él, sigue aquí. Y te ha estado esperando a ti. Elena se acercó a la taza. No se atrevió a tocarla, pero el vapor que salía de ella olía exactamente como el té que Daniel solía prepararle los domingos por la mañana: canela, manzanilla y un toque de limón. Una lágrima cayó sobre el suelo de madera. Y en ese instante, sintió de nuevo la calidez bajo sus pies. Más fuerte. Más clara. Como si la tierra estuviera diciendo, estoy contigo. No entiendo, murmuró. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Mateo se acercó y puso una mano temblorosa sobre su hombro. Porque tu dolor es real. Y porque tu fe, aunque esté enterrada bajo capas de ceniza, aún arde. Solo necesitaba un lugar donde pudiera volver a respirar. Elena cerró los ojos. Recordó las noches en vela, las oraciones que parecían chocar contra el techo y caer de nuevo sobre ella. Recordó cómo, tras la muerte de Daniel, dejó de ir a la iglesia, de abrir su Biblia, de creer que Dios escuchaba. Pero ahora algo en su interior se removía. No era solo la calidez del suelo. Era la certeza de que no había sido el azar lo que la trajo aquí. Tengo miedo, confesó, abriendo los ojos. Miedo de esperar, y que nada cambie. El miedo es natural, dijo Mateo. Pero la esperanza no es la ausencia de miedo. Es caminar a pesar de él.
Se hizo un silencio largo, solo interrumpido por el crujido de las vigas de la cabaña, como si la casa misma estuviera respirando con ellos. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elena, casi en un susurro. Mateo sonrió. Vivir. Orar. Escuchar. Y dejar que esta tierra haga su obra. Al anochecer, Mateo se despidió con una promesa: vendré cada 3 días. Traeré lo que pueda. Y si necesitas hablar, o simplemente silencio, sabes dónde encontrarme. Elena lo vio alejarse por el sendero, su figura encorvada fundiéndose con la niebla. Cuando ya no lo vio, regresó a la cabaña y se arrodilló en el mismo lugar donde había sentido el calor por primera vez. Señor, dijo, con la voz temblorosa pero sincera. Si estás aquí, ayúdame a creer. Ayúdame a no huir más. Y entonces, como respuesta, una brisa suave entró por la ventana, moviendo las páginas de un viejo libro que yacía en un rincón, un libro que ella no había tocado. Se acercó. Era una Biblia, desgastada por el tiempo, con una cinta de tela roja marcando un versículo. Lo abrió. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Elena se llevó la mano a la boca. Ese era el versículo que Daniel le había escrito en su tarjeta de bodas. ¿Cómo?, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Se puso de pie lentamente, con la Biblia en sus manos, y caminó hasta el rincón donde dormiría. Extendió la manta sobre el suelo, pero antes de acostarse, se detuvo. Miró hacia abajo, hacia las tablas que tantas veces habían latido con calor inexplicable. ¿Qué hay debajo de ti?, preguntó en voz baja, como si la casa pudiera responder. No hubo sonido, pero el silencio ya no le daba miedo. Ahora le parecía un espacio sagrado, un lugar donde las palabras sobraban y el alma podía hablar sin ruido. Se acostó, abrazando la Biblia contra su pecho como lo hacía con Daniel en las noches de tormenta. Cerró los ojos, esperando el sueño, pero en lugar de oscuridad, vio una luz tenue, dorada, que brotaba del suelo, suave como el aliento de un niño dormido. No era un sueño. No del todo. Era como si su espíritu estuviera despierto dentro de un mundo en pausa. Y entonces, una voz. No fuerte. No imponente. Solo clara, como el agua del arroyo al romper contra las piedras. Confía. Elena se incorporó de golpe, el corazón desbocado. La cabaña estaba a oscuras. La luna apenas iluminaba las paredes. Pero el calor estaba allí, más fuerte que nunca, como si la tierra hubiera absorbido su miedo y lo estuviera transformando en consuelo. ¿Quién eres?, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. No hubo respuesta. Solo el crujido de una tabla bajo sus pies, como si algo se moviera, muy despacio, muy profundo. Al amanecer, el cielo se tiñó de rosa pálido. Elena salió de la cabaña con la Biblia bajo el brazo y se sentó en el umbral, mirando el bosque. El aire era fresco, limpio, lleno de vida. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en las deudas, ni en la soledad, ni en el vacío que dejó Daniel. Pensó en la calidez. En la taza humeante. En el versículo marcado. No es casualidad, dijo en voz alta, como si necesitara oírlo para creerlo. Durante los días siguientes, trabajó con una determinación que la sorprendía a ella misma. Reparó el techo con ramas y barro, limpió cada rincón, incluso construyó una pequeña estufa de piedra con ayuda de las instrucciones que encontró en un cuaderno escondido tras una viga suelta, otro regalo del tío José, sin duda. Cada tarea era una oración. Cada clavo, un acto de fe. Pero la verdadera prueba llegó con la primera tormenta. El cielo se oscureció al mediodía. Las nubes se arremolinaron como bestias furiosas, y el viento comenzó a aullar entre los árboles. Elena corrió a cerrar las ventanas improvisadas, pero el aguacero fue implacable. El agua se coló por el techo, formando charcos en el suelo. El frío se apoderó de la cabaña, mordiendo su piel como dientes invisibles. Se acurrucó cerca de la estufa, envuelta en todas las mantas que tenía, temblando. La leña se mojó. El fuego se apagó. No puedo, murmuró,
con los dientes castañeteando. No puedo hacer esto sola. El miedo regresó, frío y pesado, como una losa sobre su pecho. ¿Y si todo había sido una ilusión? ¿Y si la calidez, la taza, el versículo, solo eran deseos de una mente rota? Pero entonces, lo sintió. Primero, un leve hormigueo en las plantas de los pies. Luego, un calor que subía, lento pero firme, desde las profundidades de la tierra. No era el calor del fuego. Era distinto. Más profundo. Más vivo. Se levantó, tambaleándose, y caminó hacia el centro de la habitación. Se quitó los zapatos empapados y apoyó los pies desnudos sobre las tablas. «Estás aquí», dijo, con la voz quebrada. «Aún estás aquí». Y en ese momento, como si la tierra hubiera escuchado su grito silencioso, el calor se intensificó. No era suficiente para secar la ropa ni calentar el aire, pero era suficiente para recordarle que no estaba sola. Se arrodilló de nuevo, esta vez no por desesperación, sino por gratitud. «Gracias», susurró. «Gracias por no dejarme caer». La tormenta rugió toda la noche, pero Elena durmió. No profundamente, pero con una paz que no entendía del todo. Al amanecer, el cielo estaba despejado. Los pájaros cantaban. Y en el suelo, justo donde sus pies habían estado, había una pequeña grieta, y de ella salía un vapor tenue, casi invisible. Se acercó, con el corazón en la garganta. «¿Qué eres?», preguntó. No era una fuente. No era un fuego. Era algo más antiguo. Algo que no necesitaba explicación, solo fe. Pero el frío no era solo del invierno. Había otro frío, más profundo, que aún se aferraba a su pecho, el de la culpa. Una tarde, mientras colgaba hierbas a secar junto a la puerta, una ráfaga de viento trajo consigo el eco de una voz que no era del bosque, sino de su memoria. «¿Por qué no oraste más fuerte, Elena? ¿Por qué no creíste que él podía sanarlo?». Era su propia voz, la que la perseguía desde el funeral. La que le susurraba en las noches que si hubiera tenido más fe, Daniel aún estaría aquí. Se detuvo, con las manos temblorosas sobre las ramas de romero. «No fue mi culpa», dijo en voz alta, como si al decirla en voz alta pudiera hacerla real. Pero las lágrimas brotaron antes de que terminara la frase. Se dejó caer en el suelo, abrazando sus rodillas, mientras el viento jugaba con sus cabellos desordenados. «¿Por qué me siento tan indigna?», sollozó. «Si él está aquí, ¿por qué no puedo sentirme digna de su presencia?». En ese momento, algo se movió dentro de la cabaña. Un crujido seco, como si una tabla se hubiera desplazado. Elena levantó la cabeza, el corazón acelerado. No había nadie. Nunca había nadie. Con paso lento, entró. El suelo estaba seco, el aire quieto. Pero en el centro de la habitación, donde antes había una tabla ligeramente levantada, ahora había un pequeño montículo de tierra suelta, como si algo hubiera empujado desde abajo. Se arrodilló, con el pulso en las sienes. «¿Qué quieres mostrarme?», preguntó, con la voz apenas audible. No hubo respuesta, pero el calor bajo sus rodillas se intensificó, como si la tierra misma estuviera diciendo: «Confía. Sigue». Con las manos temblorosas, apartó la tierra con cuidado. No era mucho. Solo unos centímetros. Pero entre el polvo y las raíces finas, algo brilló. Una cadena. Oxidada, sí, pero intacta. Y al final, una pequeña cruz de madera, desgastada por el tiempo, con una inscripción casi borrada. Con dedos reverentes, la tomó. La cruz era liviana, pero su peso emocional la hizo temblar. «¿De quién eres?», susurró. En ese instante, una imagen cruzó su mente, no clara, no definida, pero real. Un hombre de rodillas en ese mismo lugar, con la frente en el suelo, orando en silencio mientras afuera rugía una tormenta. No era Daniel. Era otro. Más viejo. Con una barba canosa y manos llenas de cicatrices. «El tío José», murmuró. Pero no. No era solo José. Era alguien antes que él.
Alguien que también había venido aquí herido y sanado. Se puso de pie, con la cruz apretada contra su pecho. Y entonces, como si el cielo hubiera estado esperando ese gesto, una lluvia suave comenzó a caer. No una tormenta. Solo gotas tranquilas, como lágrimas de consuelo. Se acercó a la ventana y miró hacia el bosque. Allí, entre los árboles, vio una figura. Mateo. Venía más temprano de lo habitual. Cuando entró, su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. «Lo sentiste, ¿verdad?», dijo, sin siquiera saludar. Elena asintió, mostrándole la cruz. Mateo la tomó con manos temblorosas y la miró como si viera un fantasma. «Era de Samuel», dijo, con la voz ronca. «Un misionero que vino aquí hace más de 60 años. Perdió a su esposa y a sus hijos en un incendio. Vino a morir, pero encontró vida». «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Elena, con los ojos llenos de asombro. «Porque mi padre lo conoció», respondió Mateo. «Y porque Samuel solía decir que esta tierra no era solo tierra, era un altar. Un lugar donde Dios escucha con los oídos del corazón». Elena sintió un nudo en la garganta. «Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí?». Mateo la miró fijamente. «Porque tú también viniste a morir, y Él no te dejará». Se hizo un silencio largo, solo interrumpido por el sonido de la lluvia en el techo. «Tengo miedo de no ser suficiente», confesó Elena, con la voz quebrada. «De no poder honrar lo que Él está haciendo aquí». «Nadie es suficiente por sí mismo», dijo Mateo, con suavidad. «Pero con Él, hasta lo roto puede ser usado». Elena miró la cruz en sus manos. Luego, el suelo. Luego, el cielo. «Entonces, ¿qué hago ahora?». «Excava», dijo Mateo, con una sonrisa triste pero llena de esperanza. «No con las manos. Con el corazón». Esa noche, mientras la lluvia cesaba y las estrellas volvían a brillar, Elena se arrodilló de nuevo en el centro de la cabaña. No para buscar más tesoros. No para exigir respuestas. Solo para decir, «Aquí estoy, Señor. Usa mi dolor. Usa mi soledad. Usa hasta mis dudas, si eso te glorifica». Y en ese momento, el calor bajo sus manos no solo la envolvió. No había palabras en su mente. Solo un susurro interno, profundo, que no venía de su propia voz, sino de algo más antiguo, más verdadero: «Confía. Sigue. Yo estoy contigo». Y entonces, como si el cielo hubiera esperado ese acto de entrega, algo cambió. Una suave luz dorada comenzó a filtrarse entre las tablas del suelo. No era el resplandor del fuego ni el brillo de la luna. Era una luminosidad cálida, casi maternal, que ascendía desde las profundidades, iluminando el polvo en el aire como si cada partícula estuviera viva. Elena contuvo el aliento. «¿Qué es esto?», susurró, sin atreverse a moverse. La luz no respondió con palabras, pero su presencia era tan real que sintió lágrimas rodar por sus mejillas sin poder detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría. Eran lágrimas de reconocimiento. De alguien que, después de tanto tiempo perdido, por fin se siente hallado. De pronto, una voz suave, como el eco de un canto lejano, llenó la habitación. No venía de afuera. Venía de dentro. De lo más profundo de su ser, o quizás de lo más profundo de la tierra. Elena se estremeció. Era su nombre, pronunciado con una ternura que solo Daniel solía usar, pero con una autoridad que trascendía lo humano. «Señor», dijo, con la voz temblorosa. Silencio. Pero no un silencio vacío. Uno lleno. Uno que esperaba. Cerró los ojos y, por primera vez desde la muerte de su esposo, oró no con desesperación, sino con entrega total. «No sé lo que quieres de mí, pero si este lugar es un altar, entonces yo soy tu ofrenda. Usa mi dolor. Usa mi soledad. Usa hasta mis miedos, si eso puede llevar a otros a ti». En ese instante, la luz se intensificó. Las tablas bajo sus manos vibraron levemente, como si algo estuviera despertando. Y entonces,
con una claridad que le heló y calentó el alma al mismo tiempo, vio una imagen. No con los ojos. Con el corazón. Vio a mujeres. Una tras otra. Algunas jóvenes, otras mayores. Algunas con los ojos hinchados de llorar, otras con miradas apagadas por el cansancio. Todas caminaban por el sendero del bosque, como ella lo había hecho, con maletas rotas y almas más rotas aún. Y todas entraban en la cabaña, no como escondite, sino como refugio. Como santuario. Una de ellas se arrodillaba justo donde ella estaba ahora. Y al tocar el suelo, sentía lo mismo, calor. Esperanza. Presencia. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó Elena, con la voz quebrada. ¿Que esta cabaña sea para ellas? No hubo respuesta audible. Pero el calor bajo sus manos se extendió, como si abrazara no solo a ella, sino a todas esas mujeres que aún no habían llegado. Al amanecer, el sol entró por las rendijas con una fuerza nueva. Elena se puso de pie lentamente, con el cuerpo rígido pero el espíritu renovado. Miró a su alrededor como si viera la cabaña por primera vez. Ya no era un escondite. Era un hogar. Un faro. Salió al exterior y caminó hasta el arroyo. El agua corría clara, cantando una melodía antigua. Se arrodilló y se miró en la superficie. Sus ojos ya no estaban velados por la tristeza. Había determinación en ellos. Y una chispa de propósito. No vine a esconderme, dijo en voz alta. Vine a ser encontrada, para que otros también lo sean. Regresó a la cabaña y tomó la cruz de madera que había encontrado. La colgó con cuidado sobre la pared, justo frente a la puerta. Luego, con una rama carbonizada, escribió en una tabla suelta, con letras torpes pero firmes: aquí, el que está cansado hallará descanso. Mientras lo hacía, sintió de nuevo la calidez bajo sus pies. Pero esta vez, no era solo consuelo. Era confirmación. Esa tarde, mientras preparaba té con las hierbas que había secado, escuchó un sonido distinto en el sendero. No era el paso lento de Mateo. Era más ligero. Más vacilante. Se asomó. Una joven, no mayor de 20 años, caminaba con los hombros caídos, una mochila raída colgando de su hombro. Sus ojos estaban rojos. Sus manos, temblorosas. Se detuvo frente a la cabaña, como si no creyera que era real. «Hola», dijo, con voz apenas audible. Elena sintió que el corazón se le detenía. No era casualidad. No podía serlo. Salió al umbral, con las manos limpias pero el alma aún temblando. «Hola», respondió, con suavidad. «¿Buscas algo?» La joven la miró, y en sus ojos había el mismo vacío que Elena había sentido hacía semanas. «No sé», murmuró. «Solo, no tengo a dónde ir». Elena respiró hondo. Recordó la visión. Recordó la promesa. Recordó el calor que aún latía bajo sus pies. «Me llamo Lucía», dijo, sin mirar a Elena a los ojos. «No quería molestar, solo vi humo esta mañana y pensé que tal vez». «No estás molestando», interrumpió Elena, con una ternura que ni ella misma sabía que aún poseía. «Ven. Siéntate. Estás a salvo aquí». Lucía dudó un instante, pero el frío en sus huesos y el peso en su alma la empujaron a cruzar el umbral. Al poner los pies sobre el suelo de madera, se estremeció. «¿Sientes eso?», preguntó Elena, observándola con atención. «¿El qué?», respondió Lucía, confundida. «El calor». La joven frunció el ceño, pero entonces, sus ojos se abrieron ligeramente. «Sí», susurró. «Es como si alguien me estuviera abrazando desde abajo». Elena sonrió con tristeza. Ella también lo había sentido así al principio. «No estás loca», dijo, acercándole una manta seca. «Esta tierra tiene memoria. Y corazón». Mientras preparaba té, Lucía permaneció en silencio, abrazando la manta como si fuera la primera cosa cálida que tocaba en meses. Pero sus ojos decían más que 1000 palabras: dolor, vergüenza, una herida que aún sangraba. «¿Quieres hablar?», preguntó Elena,
entregándole la taza. Lucía negó con la cabeza. Pero las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. No sé por qué vine aquí, sollozó. No sé si merezco nada de esto. Nadie que llora en silencio merece estar solo, dijo Elena, sentándose frente a ella. Yo también vine huyendo. Pensé que nadie me entendería. Que Dios me había olvidado. ¿Y ahora?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. Ahora sé que Él no me olvidó, solo me trajo a un lugar donde pudiera escucharlo. En ese momento, un crujido sutil vino del suelo, justo entre ellas. Ambas lo sintieron. El calor se intensificó, como si la tierra misma estuviera diciendo, estoy aquí para las dos. Lucía miró hacia abajo, asombrada. ¿Qué es esto?, murmuró. No lo sé del todo, confesó Elena. Pero sé que no es casualidad. Que este lugar responde al dolor con presencia. Lucía bajó la vista a sus manos, llenas de arañazos y cicatrices pequeñas. Mi padre, comenzó, y luego se detuvo, como si el nombre mismo le quemara la lengua. Me echó de casa hace 3 semanas. Dijo que ya no era su hija, porque no quise casarme con el hombre que él eligió. Elena sintió un nudo en la garganta. No hizo preguntas. Solo escuchó. Intenté ir a la ciudad, pero no tenía dinero, ni papeles, ni a nadie. Dormí en estaciones, en parques, hasta que un hombre me ofreció comida, y luego, su voz se quebró. Huí. Corrí hasta que ya no pude. Y entonces, vi este camino. Como si algo me jalara. Elena extendió la mano y tomó la de Lucía. Estaba helada. Aquí no te juzgarán, dijo. Aquí solo te amarán. Y en ese instante, como si el cielo hubiera estado esperando esas palabras, el suelo bajo sus pies emitió un leve resplandor dorado, apenas visible, pero real. Lucía lo vio. Sus ojos se llenaron de asombro. ¿Ves eso?, susurró. Sí, dijo Elena. Es como si la tierra estuviera diciendo, bienvenida. Esa noche, mientras Lucía dormía por primera vez en semanas sin pesadillas, Elena se quedó despierta junto a la ventana. La luna bañaba el bosque en plata, y el viento traía el murmullo de los pinos como un salmo antiguo. Pero algo la inquietaba. No era miedo. Era una sensación de que esto era solo el comienzo. Que más almas rotas vendrían. Y que la cabaña, y ella, debían estar listas. Al amanecer, mientras preparaba pan con la harina que Mateo le había dejado, Lucía se despertó. Se acercó en silencio y se quedó mirando el suelo. Aún está ahí, dijo, con una sonrisa tímida. El calor. Siempre estará, respondió Elena. Porque no viene de la tierra, viene de aquel que la creó. Lucía sintió, y por primera vez, sus ojos brillaron con algo más que dolor, esperanza. ¿Crees que podría quedarme un tiempo? No solo puedes quedarte, dijo Elena, mirándola con los ojos llenos de propósito. Creo que fuiste traída aquí para algo más grande que descansar. ¿Cómo qué? Elena miró la cruz de madera en la pared, luego la puerta abierta, y más allá, el sendero que se perdía entre los árboles. Creo que fuiste traída para ayudarme a abrir esta puerta, a otras que vendrán. Y mientras el sol se alzaba sobre las montañas, iluminando la cabaña con una luz nueva, Elena supo que ya no era solo una viuda escondida. Era una guardiana. Del mediodía. Pero más que manos, compartían silencios. Silencios sanadores. Silencios que decían, no estás sola. Una tarde, mientras removían la tierra cerca de la puerta para plantar romero, Lucía se detuvo de golpe. Elena, dijo, con la voz temblorosa. ¿Sientes eso? Elena se arrodilló a su lado. Sí. El calor no solo estaba bajo la cabaña. Ahora se extendía, como raíces invisibles que se abrían paso bajo la tierra del jardín. Está creciendo, susurró. ¿Crees que sabe que estamos aquí?, preguntó Lucía, mirando al suelo como si pudiera ver a través de él. No es que lo sepa, respondió Elena, con los ojos brillantes. Es que nos sostiene.
como una madre que abraza a sus hijos sin necesidad de palabras. Esa noche, tras la cena de sopa de raíces y pan de avena, Lucía se sentó junto al fuego y, por primera vez, abrió su corazón del todo. Antes de huir, intenté rezar, confesó, mirando las llamas. Pero sentía que Dios estaba enojado conmigo. Por desobedecer. Por no ser lo que mi familia quería. Elena dejó su taza y se acercó. Yo también pensé eso, dijo. Después de que Daniel murió, creí que Dios me castigaba por no haber orado lo suficiente. Pero aquí, aprendí que Él no nos castiga con el dolor. Nos encuentra en Él. Lucía tragó saliva. ¿Y si no soy digna de estar aquí? Antes de que Elena pudiera responder, un crujido profundo vino desde el centro de la cabaña. Ambas se sobresaltaron. El suelo vibró levemente, como si algo grande se hubiera movido bajo sus pies. ¿Qué fue eso?, susurró Lucía, aferrándose al borde de su manta. Elena se puso de pie, el corazón latiendo con fuerza. Caminó despacio hacia el lugar donde solía arrodillarse. Allí, entre las tablas, una pequeña grieta se había ensanchado. Y de ella salía no solo calor, sino un suave resplandor dorado, más intenso que nunca. Ven, dijo, extendiendo la mano a Lucía. Juntas se arrodillaron. El calor las envolvió como una ola cálida, y en medio de ese abrazo invisible, Lucía rompió en llanto. Siento que me ama. Sollozó. Aunque no lo merezca, siento que me ama. Elena la abrazó, con las lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Porque te ama, Lucía. No por lo que haces, sino por lo que eres, su hija. En ese momento, el resplandor se intensificó, y una imagen cruzó la mente de ambas, no como un sueño, sino como una visión compartida. Una mujer mayor, con el rostro surcado por el dolor, caminaba por el sendero del bosque, cargando una bolsa de tela y una Biblia desgastada. Detrás de ella, otra más joven, con un niño pequeño en brazos. Y más allá, otras figuras, difusas pero reales, todas dirigiéndose hacia la cabaña. Vendrán más, dijo Elena, con la voz llena de asombro. Muchas más. ¿Y estaremos listas?, preguntó Lucía, con los ojos llenos de dudas. No lo sabemos, respondió Elena. Pero él sí. Y mientras la tierra siga latiendo con calor, sabremos que Él va delante de nosotras. Al día siguiente, muy temprano, Mateo llegó con una noticia inesperada. Hay rumores en la aldea, dijo, con el rostro serio. Algunos dicen que esta cabaña está maldita. Que lo que sientes no es de Dios, sino de espíritus antiguos. Elena palideció. ¿Quién lo dice? El pastor nuevo. Dice que lo que no se ve, no es de fe, sino de engaño. Lucía apretó los puños. Pero esto es real. Lo sentimos. La fe siempre enfrenta sombras, dijo Mateo, con calma. Pero la verdadera luz no teme a la oscuridad. Solo la disipa. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, Elena se arrodilló de nuevo en el centro de la cabaña, con Lucía a su lado. Señor, oró en voz alta, si esto es de ti, protégelo. Si no, apaga este fuego ahora. Silencio. Pero entonces, con una suavidad que partió el alma, el calor se elevó desde el suelo hasta envolverlas por completo. Y en medio de ese abrazo invisible, una paz tan profunda que ninguna duda pudo tocarlas. Es de él, susurró Lucía. Sí, dijo Elena, con los ojos cerrados. Y nada ni nadie nos hará dudar. Al amanecer, mientras el sol doraba las copas de los pinos, Elena tomó la cruz de madera y la clavó en el suelo, justo en la entrada del sendero. No como advertencia. Se asomaron. Una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en una trenza deshecha, caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón de madera. Llevaba una bolsa de lona colgada del hombro y una Biblia atada con una cinta roja. Sus ojos, aunque cansados, miraban la cabaña con una mezcla de temor y esperanza. ¿La viste?, susurró Lucía, aferrándose al delantal. Sí, dijo Elena, con el corazón en la garganta. Es ella. No necesitó decir más.
Ambas sabían, era la mujer de la visión. Salieron al umbral. La anciana se detuvo a unos metros, jadeando suavemente. «Perdón», dijo, con voz ronca. «No quería molestar. Solo, escuché rumores. Que aquí, hay un lugar donde el dolor no se juzga». Elena bajó los escalones y se acercó con las manos abiertas, no en gesto de posesión, sino de acogida. «Mi nombre es Elena. Y esta es Lucía. Bienvenida». La mujer la miró fijamente, como si buscara en sus ojos alguna señal de engaño. Pero solo encontró ternura. «Me llamo Adela», dijo. «Mi esposo murió hace 2 meses. Y mis hijos», su voz se quebró. «Dijeron que ya no tenía lugar en sus casas. Que era una carga». «Aquí no hay cargas», dijo Lucía, acercándose también. «Solo corazones que necesitan descansar». Adela sintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dio un paso más, y entonces, justo al poner el pie sobre el suelo de la cabaña, se detuvo en seco. «¿Sientes eso?», preguntó Elena, con una sonrisa trémula. «Es calor», susurró Adela, con asombro. «Como si la tierra me reconociera». «Porque te conoce», dijo Elena. «Y te ha estado esperando». La llevaron adentro. Mientras Lucía preparaba té, Elena extendió una manta limpia cerca del fuego. Adela se sentó con dificultad, pero sus manos temblaban no de frío, sino de emoción. «En la aldea, dicen que esto es obra del diablo», dijo, bajando la voz. «Que lo que no se ve no es de Dios». «¿Y tú qué sientes?», preguntó Elena, mirándola a los ojos. Adela cerró los suyos un momento. Luego, con una calma que parecía venir de siglos atrás, respondió: «Siento que por primera vez en meses, no estoy sola». En ese instante, el suelo bajo sus pies emitió un leve resplandor dorado, apenas visible, pero real. Las 3 lo vieron. Nadie habló. Solo se miraron, con los ojos brillantes, sabiendo que algo sagrado acababa de sellar su encuentro. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los pinos, las 3 mujeres se sentaron en círculo. Adela abrió su Biblia en un versículo desgastado. «Mi esposo solía leerme este pasaje cada noche», dijo, con la voz temblorosa. «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu», completó Elena, con lágrimas en los ojos. Y entonces, como si el cielo hubiera estado esperando esa unión de voces, el calor bajo el suelo se elevó, envolviéndolas como un manto invisible. Adela rompió en llanto. «Lo siento», exclamó. «Siento su presencia». Lucía tomó su mano arrugada. «No estás loca, abuela. Él está aquí. Siempre ha estado». Al día siguiente, mientras Adela descansaba, Elena y Lucía trabajaron en silencio. Pero algo había cambiado. Ya no eran 2. Eran 3. Y la cabaña parecía respirar con más fuerza. «¿Crees que vendrán más?», preguntó Lucía, mientras tejía una cesta. «No lo creo», respondió Elena, mirando el sendero. «Lo sé». Y como si el bosque hubiera escuchado, un nuevo sonido llegó, el llanto suave de un niño. Ambas se miraron, el corazón en la garganta. Corrieron a la puerta. Allí, entre los árboles, una joven con un bebé en brazos caminaba despacio, con los ojos hinchados y los pies descalzos. Detrás de ella, una niña pequeña, de no más de 5 años, sostenía un muñeco de trapo con una mano y la falda de su madre con la otra. «Dios mío», susurró Lucía. Elena ya bajaba los escalones. «Espera», gritó, con la voz llena de urgencia y ternura. «No estás sola». La joven se detuvo, sorprendida. Miró a Elena como si viera un ángel. ¿Es verdad lo que dicen?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Qué aquí?». «Mi esposo desapareció hace 4 meses», dijo Marisol, sentada junto al fuego, mientras Adela le envolvía los pies con paños secos. «Alguien lo acusó de algo que no hizo. Vinieron de noche, se lo llevaron, y desde entonces, su familia me culpa a mí. Dicen que traje mala suerte.
Clara se acurrucó contra su madre, abrazando su muñeco con los ojos muy abiertos, como si temiera que también se la llevaran. «No tienes mala suerte», dijo Lucía, arrodillándose frente a la niña y ofreciéndole una manzana silvestre. «Tienes valor. Y eso es más raro que la suerte». Elena observaba en silencio. Sentía el peso de cada historia como si fuera suya. Pero también sentía algo más, una certeza que crecía con cada alma que llegaba. Esta cabaña no era un accidente. Era un designio. Esa noche, mientras las mujeres dormían, Marisol abrazada a sus hijos, Adela murmurando salmos en sueños, Lucía con una sonrisa tranquila en el rostro, Elena se quedó despierta junto a la ventana. La luna llena bañaba el bosque en plata, y el viento traía un susurro constante, como si los árboles contaran secretos antiguos. De pronto, un crujido profundo vino del suelo. No era el calor habitual. Era distinto. Más intenso. Más urgente. Se puso de rodillas en el centro de la cabaña. El resplandor dorado brotaba ahora no solo de una grieta, sino de varias, como venas de luz bajo la madera. Y entonces, una imagen cruzó su mente con claridad sobrenatural, una puerta. No de madera. De piedra. Enterrada bajo la cabaña. Sellada, pero no olvidada. «¿Qué es esto, señor?», susurró. No hubo palabras, pero una certeza se instaló en su pecho: debía excavar. Al amanecer, reunió a las mujeres. «Hay algo bajo esta cabaña», dijo, con voz firme pero temblorosa. «Algo que él quiere que encontremos». Adela frunció el ceño. «Mi abuelo solía decir que los primeros misioneros cavaron un refugio subterráneo aquí, para proteger a los perseguidos. Pero nadie lo ha visto en generaciones». «Entonces quizás es hora», dijo Lucía, con los ojos brillantes. Con palas improvisadas y manos decididas, comenzaron a apartar la tierra en el rincón donde el calor era más fuerte. Clara jugaba cerca, cantando una canción infantil que su madre le enseñó, mientras el bebé dormía envuelto en una manta junto al fuego. Horas pasaron. El sol subió, luego bajó. Y entonces, un golpe seco. «Aquí», exclamó Marisol, con la voz entrecortada. Elena se arrodilló. Entre las raíces y la tierra húmeda, había una losa de piedra, cubierta de musgo, con una cruz tallada en el centro. «Es una entrada», susurró Adela, con reverencia. Con esfuerzo, las tres mujeres lograron mover la losa. Debajo, una escalera de piedra descendía a la oscuridad. Un aire cálido, dulce y antiguo subió desde las profundidades, cargado con el olor a cera de velas, incienso y oraciones guardadas. «¿Bajamos?», preguntó Lucía, con los ojos llenos de asombro y temor. Elena tomó una vela que Adela encendió con manos temblorosas. «Sí», dijo. «Pero no solas». Y juntas, con Clara aferrada a la falda de su madre y el bebé en brazos de Marisol, descendieron. El túnel era estrecho, pero seco. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, versículos, nombres, fechas. Al final, una pequeña cámara abovedada. En el centro, un altar de piedra. Sobre él, una Biblia encadenada, una vela aún intacta, y un diario de cuero, cerrado con una cinta negra. Elena lo tomó con manos reverentes. Al abrirlo, la primera página decía: «A quien encuentre esto, no estás perdido. Estás llamado». «Es de Samuel», dijo Adela, reconociendo la letra. «El misionero del que hablaba Mateo». Mientras leían en voz alta los primeros párrafos, historias de refugio, de oración, de mujeres y niños salvados de la persecución, el calor en la cámara se intensificó, como si las almas de aquellos que una vez se escondieron allí aún oraran por las que ahora habían llegado. «Este lugar fue hecho para nosotras», dijo Marisol, con lágrimas en los ojos. «No solo para nosotras», corrigió Elena, mirando a Clara, luego a las demás. «Para todas las que vendrán». Y en ese instante, como si el cielo hubiera sellado su propósito, la vela que Adela había encendido se multiplicó en llamas doradas que iluminaron toda la cámara, sin consumirse. Porque la cabaña ya no era solo un refugio. Era un legado. «Leamos más», susurró Lucía, con los ojos brillantes.
Elena asintió y abrió el diario en la siguiente página. La letra, aunque desgastada por los años, era clara, firme, llena de una paz que trascendía el dolor. Hoy llegó una joven con los pies sangrantes y el alma más rota que el pan que le ofrecí. No habló por 3 días. Pero al cuarto, mientras oraba junto al fuego, me dijo, ¿cree usted que Dios aún me ve? Le respondí, no solo te ve. Te sostiene. Aunque no lo sientas, sus manos están bajo tus pies. Ella lloró, y por primera vez, sonrió. Marisol se llevó una mano a la boca. Las lágrimas corrían libres por sus mejillas. Es como si supiera de nosotras, dijo, con la voz quebrada. No es coincidencia, dijo Adela, con la mirada fija en la vela. Dios no escribe historias aisladas. Teje una sola, con todos los hilos rotos. De pronto, Clara, que había estado en silencio junto a su madre, se acercó al altar y tocó la piedra con sus pequeños dedos. Mamá, dijo, con voz suave. ¿Por qué está caliente? Todas se miraron. Sí. El altar también irradiaba calor. No como el fuego. Como un latido. Elena se inclinó y apoyó la palma sobre la piedra. Cerró los ojos. No es solo la tierra, murmuró. Es Él. Está aquí. En este lugar. En este momento. Y entonces, como si el cielo hubiera esperado esa confesión. Una visión cruzó sus mentes al unísono, Daniel. No como un fantasma, sino como una presencia luminosa, de pie junto al altar, sonriendo con los ojos llenos de paz. No habló. Solo asintió, como diciendo, sigue. Estoy contigo. Elena contuvo el aliento. Las lágrimas brotaron sin permiso. Daniel sollozó. ¿Lo viste? Preguntó Lucía, con asombro. Sí, respondió Elena, con la voz temblorosa. No vino a traerme dolor, sino a confirmar que esto es real. Que Él me guía. En ese instante, el bebé en brazos de Marisol, que hasta entonces había dormido en silencio, abrió los ojos. Y en lugar de llorar, sonrió. Una sonrisa amplia, inocente, como si viera algo que ellas no podían. ¿Qué ves, mi vida? Susurró Marisol, acariciando su mejilla. El niño giró la cabeza hacia el altar, y rió. Un escalofrío recorrió la cámara. No de miedo. De reverencia. Los pequeños siempre ven lo que los adultos olvidan, dijo Adela, con una sonrisa trémula. Que el reino de Dios está cerca, incluso bajo la tierra. Al salir de la cámara, el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Pero algo había cambiado en ellas. Ya no eran solo mujeres heridas. Eran guardianas. Portadoras de un secreto sagrado. Esa noche, mientras preparaban la cena, Mateo llegó con el rostro más serio que nunca. El pastor ha convocado una reunión en la aldea, dijo, sin siquiera saludar. Dice que esta cabaña atrae espíritus. Que deben quemarla antes de que contamine a más almas. El silencio cayó como una losa. ¿Y qué dijiste? Preguntó Elena, con el corazón en la garganta. Dije que si quieren quemarla, tendrán que pasar sobre mi cuerpo, respondió Mateo, con una calma que helaba la sangre. Pero también les dije algo más, que si tienen dudas, vengan. Que sientan por sí mismos si esto es de Dios, o del engaño. Lucía apretó los puños. ¿Pero y si vienen con antorchas? Entonces, dijo Elena, mirando el suelo, la tierra hablará por nosotras. Y como si la hubiera escuchado, el calor bajo sus pies se elevó, suave pero firme, como un juramento silencioso. Esa noche, ninguna durmió. Oraron. Cantaron salmos antiguos. Y mientras el viento aullaba entre los pinos, cada una sintió lo mismo, no estaban solas. Ni siquiera frente al fuego del miedo. Porque algo más fuerte que las antorchas latía bajo la cabaña. No tengo miedo, dijo Marisol, aunque su voz temblaba. Si tienen que quemar este lugar, que lo hagan. Pero no podrán quemar lo que sentimos aquí. No se trata de miedo, respondió Elena, con los ojos fijos en la puerta.
Se trata de fe. Y la fe no se defiende con palabras, se demuestra con presencia. En ese momento, un sonido distante rompió el silencio. No era el crujido de ramas ni el paso de animales. Era el murmullo de voces. Muchas voces. Acercándose. Ya vienen, susurró Lucía, aferrándose a la mano de Adela. Clara se abrazó a las piernas de su madre, con los ojos muy abiertos. El bebé, extrañamente tranquilo, miraba hacia la puerta como si supiera que algo sagrado estaba a punto de revelarse. Los pasos se hicieron más fuertes. Luego, antorchas. Decenas de ellas, iluminando el sendero como luciérnagas furiosas. Siluetas oscuras se recortaron contra la luz anaranjada. Al frente, el pastor nuevo, con una Biblia en una mano y una antorcha en la otra. Detrás, rostros conocidos, vecinos, comerciantes, incluso algunas mujeres que alguna vez habían mirado a Elena con lástima. «Salgan», gritó el pastor, con voz grave. «Este lugar está corrompido. Lo que hacen aquí no es de Dios». Elena se puso de pie. No con ira. Con calma. Con una paz que no entendía del todo, pero que sentía en cada fibra de su ser. Abrió la puerta. «Bienvenidos», dijo, con voz clara. «Si buscan a Dios, han llegado al lugar correcto». El pastor frunció el ceño. «No vinimos a buscar. Vinimos a juzgar. Dicen que invocan espíritus. Que usan señales falsas para engañar a los débiles». «¿Y quién te dijo eso?», preguntó Adela, desde el umbral, con la cabeza erguida. «¿Acaso bajaste a la cámara? ¿Leíste el diario de Samuel? ¿Sentiste el calor que no viene del fuego, sino del espíritu? Eso es engaño», gritó un hombre desde la multitud. «Lo que no se ve con los ojos no es de la fe». «Entonces», dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme, «ven y siente con los pies». Hizo un gesto. Las mujeres se apartaron, dejando el centro de la cabaña al descubierto. El pastor dudó. Miró a su alrededor. Algunos asintieron. Otros bajaron la vista. «Adelante», insistió Elena. «Si esto es mentira, que tu fe lo revele. Pero si es verdad, que tu corazón lo reconozca». Con paso lento, el pastor entró. Sus botas pesadas resonaron en el suelo. Se detuvo en el centro, justo donde el calor era más fuerte. Frunció el ceño. Miró sus pies. Luego, su rostro palideció. «¿Qué es esto?», murmuró. «Es el aliento de Dios», dijo Lucía, con suavidad. «No necesita milagros ruidosos. Solo un corazón dispuesto a sentir». El pastor se arrodilló, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Tocó el suelo con las manos. Y entonces, tembló. «Siento algo», susurró. «Algo que no puedo explicar». «No tienes que explicarlo», dijo Elena. «Solo recibirlo». En ese momento, la vela en el altar subterráneo, aunque nadie la había tocado, emitió una llama tan brillante que su luz se filtró por las rendijas del suelo, iluminando la cabaña con un resplandor dorado que hizo que todos contuvieran el aliento. La multitud retrocedió, asombrada. Algunos se arrodillaron. Otros lloraron. «No es magia», dijo Adela, con la voz llena de autoridad. «Es gracia. Y la gracia siempre llega donde el orgullo no puede entrar». El pastor se puso de pie. Lentamente, con los ojos llenos de humildad. «Perdónenme», dijo, con la voz quebrada. «Vine a destruir, y fui encontrado». Elena se acercó y tomó su mano. «Nadie sale igual de este lugar», dijo. «Porque aquí, Dios no solo sana, transforma». Esa noche, la multitud no quemó la cabaña. Se quedó. Algunos oraron. Otros escucharon las historias de Marisol, de Lucía, de Adela. Y cuando el sol comenzó a asomar entre los árboles, muchos regresaron a la aldea, pero con un fuego nuevo en el pecho. Mientras los últimos se alejaban, Clara corrió al centro de la cabaña y se dejó caer de rodillas, riendo. «Todavía está caliente», gritó,
con los ojos brillantes. Elena la miró, y en ese instante supo, la cabaña ya no era un refugio secreto. Era un faro. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de las páginas con un paño suave, Elena se detuvo en una entrada que no había notado antes. La tinta estaba desgastada, pero las palabras aún latían con fuerza. Hoy enterré la caja de los testimonios bajo la losa del altar. No para esconderla, sino para preservarla. Porque vendrán tiempos en que las almas necesitarán saber que no son las primeras en caminar este sendero de dolor, ni las últimas en ser sanadas. Elena frunció el ceño. ¿Una caja?, murmuró. Corrió arriba, el corazón acelerado. Adela, llamó. ¿Sabías que hay una caja enterrada bajo el altar? La anciana, que descansaba junto a la ventana con el sol en el rostro, abrió los ojos lentamente. Mi abuelo me contó que Samuel guardó cartas, oraciones escritas a mano, y pequeños objetos que las mujeres dejaron aquí como ofrenda de gratitud. Dijo que un día, alguien las necesitaría más que joyas. Tenemos que encontrarla, exclamó Lucía, entrando con Clara de la mano. Bajaron juntas a la cámara. Con cuidado, apartaron la losa del altar. Debajo, entre raíces finas y tierra suave, había una caja de madera de cedro, sellada con una hebilla de hierro oxidado. Elena la tomó con manos temblorosas. Al abrirla, el aroma a incienso antiguo y papel envejecido llenó el aire. Dentro, decenas de cartas atadas con cintas de colores. Un rosario de cuentas de olivo. Una pequeña cruz de hueso. Y en el fondo, un cuaderno encuadernado en tela, con una sola palabra escrita en la portada: gracias. ¿Lo abro?, preguntó Marisol, con los ojos brillantes. Elena asintió. La primera página mostraba una letra femenina, delicada pero firme: gracias, Señor, por este lugar. Vine con las manos vacías y el alma rota. Me fui con paz en el corazón y esperanza en los pies. Que quien lea esto sepa, no está solo. Él te está esperando, incluso bajo la tierra. Clara, curiosa, tocó la página con sus pequeños dedos. ¿Quién la escribió? Alguien como nosotras, dijo Adela, con la voz temblorosa. Alguien que fue sanada. Hoja tras hoja, leyeron testimonios de mujeres que habían pasado por allí décadas atrás: una viuda que encontró fuerzas para criar a sus hijos, una joven que escapó de un matrimonio forzado, una madre que recuperó la fe tras perder a su bebé. Cada carta era un grito de dolor transformado en alabanza. Cada objeto, una semilla de esperanza plantada en la oscuridad. Esto no es solo historia, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Es un mapa. Un mapa del corazón de Dios. En ese momento, el calor bajo el suelo se intensificó, como si las almas de aquellas mujeres aún oraran por las que ahora sostenían sus palabras. Tenemos que compartir esto, dijo Elena, con una determinación que nacía del alma. No podemos guardarlo solo para nosotras. ¿Cómo?, preguntó Marisol. Copiaremos las cartas. Las leeremos en la aldea. Las dejaremos aquí, para las que vengan. Que sepan que este lugar no es magia, es memoria. Memoria de fe. Esa noche, mientras copiaban las primeras líneas a la luz de la vela, el bebé, que dormía en su cuna de mimbre, emitió un sonido suave. No un llanto. Un murmullo, como si también estuviera orando. Y fuera, entre los árboles, una nueva figura se acercaba por el sendero. Lenta. Temblorosa. Elena fue la primera en verla. Dejó la pluma sobre el papel y se levantó sin hacer ruido. Alguien viene, susurró. Las demás se asomaron. Lucía tomó instintivamente la mano de Clara. Marisol abrazó a su bebé con más fuerza. Adela, desde su silla junto al fuego, cerró los ojos y murmuró: otra alma que el Señor trae a casa. La mujer no se acercó de inmediato. Se quedó allí, bajo la luz tenue de la luna naciente, como si temiera que el suelo no la sostuviera. Pero entonces, como si algo invisible la empujara, dio un paso. Luego otro. Y otro más, hasta que sus pies descalzos tocaron el umbral de la cabaña. Hola, dijo Elena, con suavidad, sin salir, sin presionar.
¿Buscas refugio? La mujer levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, se llenaron de lágrimas al instante. No sé si merezco estar aquí, respondió, con una voz quebrada por el dolor. He hecho cosas que no puedo deshacer. Aquí no se juzga el pasado, dijo Lucía, acercándose un paso. Solo se abraza el presente. La mujer tragó saliva y, con un sollozo contenido, cruzó el umbral. En cuanto sus pies tocaron el suelo de madera, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Sienten eso? Preguntó, con asombro. Sí, dijo Elena, sonriendo con ternura. Es él. Dándote la bienvenida. La mujer se arrodilló, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de su culpa. Apoyó las palmas en el suelo y rompió en llanto. Lo siento. Gritó, entre sollozos. Lo siento tanto. Nadie la interrumpió. Nadie le pidió explicaciones. Solo se acercaron, una a una, y se arrodillaron a su alrededor, formando un círculo de silencio y presencia. ¿Cómo te llamas? Preguntó Adela, con la voz suave como una nana. Isabel, susurró ella. Fui maestra, hasta que, su voz se quebró. Hasta que perdí a mi hija. Y en mi dolor, culpé a Dios. Le di la espalda. Y luego me alejé de todos. Incluso de mí misma. Pero él nunca te dio la espalda, dijo Marisol, con los ojos llenos de empatía. Por eso estás aquí. Isabel levantó la cabeza, mirando el suelo como si pudiera ver a través de él. ¿Por qué me siento, amada? Preguntó, con asombro. Si ni yo misma puedo perdonarme, porque el amor de Dios no depende de tu merecimiento, dijo Elena, tomando su mano. Depende de su fidelidad. Y Él es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. En ese momento, el calor bajo el suelo se elevó como una ola suave, envolviendo a Isabel como un abrazo invisible. Ella cerró los ojos y, por primera vez en años, respiró hondo. Es como si me estuviera diciendo, hija, ya basta. Vuelve. Porque eso es exactamente lo que te dice, dijo Adela, con una sonrisa trémula. Esa noche, mientras las demás dormían, Isabel se quedó despierta junto al fuego, leyendo en silencio una de las cartas de la caja. Era de una mujer que también había perdido a su hija. Decía, vine aquí con el corazón en cenizas. Me fui con una semilla de esperanza. No entendí por qué, pero confié. Y en la oscuridad, Él me sostuvo, con calor bajo mis pies y paz en mi alma. Isabel dobló la carta con cuidado y la apretó contra su pecho. Gracias, susurró, mirando al suelo. Gracias por no dejarme ir. Una mañana, mientras colgaba sábanas al sol junto a Isabel, se detuvo. Miró la cabaña, ahora llena de risas, de oraciones murmuradas, de niños que corrían entre los pinos, y sintió un nudo en la garganta. ¿En qué piensas? Preguntó Isabel, notando su silencio. Elena suspiró, con los ojos fijos en el sendero que llevaba a la aldea. Pienso en las deudas que dejé atrás. En las cartas que nunca respondí. En la vida que abandoné, no por cobardía, sino por desesperación. Hizo una pausa, con la voz temblorosa. ¿Y si regresar significa perder todo esto? Isabel dejó la sábana que sostenía y se acercó. ¿Crees que esto desaparecería si te fueras? No lo sé, confesó Elena. Pero tengo miedo de que, al volver al mundo, olvide lo que he aprendido aquí. Que el ruido ahogue la voz que escuché bajo la tierra. En ese momento, Lucía salió de la cabaña con Clara saltando a su lado. Elena. Gritó la niña. El suelo está caliente otra vez. Ambas mujeres se miraron. Sin decir una palabra, entraron. Allí, en el centro de la habitación, el resplandor dorado brotaba con más intensidad que nunca, como si la tierra supiera que una decisión estaba por tomarse. Adela ya estaba arrodillada, con las manos apoyadas en el suelo, los ojos cerrados. Él te está hablando, dijo, sin abrir los ojos. No con palabras. Con presencia. Marisol apareció en la puerta, con el bebé en brazos.
Mateo vino esta mañana, dijo. Dijo que en la aldea hay rumores de que las autoridades quieren revisar las deudas antiguas. Que si no te presentas, podrían confiscar hasta los recuerdos de tu esposo. Elena sintió como si le arrancaran el alma. Daniel, susurró. No es una trampa, dijo Adela, levantándose con esfuerzo. Es una puerta. Y las puertas no se cierran, a menos que tú decidas no atravesarlas. Pero esto es mi hogar ahora. Exclamó Elena, con lágrimas en los ojos. Ellas son mi familia. Y lo seguirán siendo, dijo Isabel, con firmeza. Pero una familia no te encadena. Te libera para cumplir tu propósito. Se hizo un silencio denso, solo interrumpido por el crujido suave del suelo, como si la tierra misma respirara con ellas. ¿Creen que él quiere que regrese? Preguntó Elena, con la voz quebrada. Lucía se arrodilló frente a ella. No sé lo que él quiere, dijo. Pero sé lo que siento cuando pongo mis manos aquí, que su amor no tiene fronteras. Que te seguirá, incluso en la ciudad. Marisol asintió. Y si regresas con este calor en el alma, llevarás este lugar contigo. Convertirás tu antiguo apartamento en otro refugio. Porque el santuario no está en la cabaña, está en ti. Elena miró a cada una, a Lucía, que había llegado rota y ahora sanaba a otros, a Marisol, que había huido con miedo y ahora enseñaba valentía, a Adela, cuya sabiduría era raíz de paz, a Isabel, cuyo dolor se había convertido en compasión. ¿Y si fracaso? Susurró. Entonces volverás, dijo Adela, con una sonrisa triste pero segura. Porque este suelo siempre estará caliente para ti. Esa noche, Elena se arrodilló sola en el centro de la cabaña. Apoyó la frente en el suelo y oró como nunca antes. Señor, si me llamas a regresar, dame el valor. Si me pides quedarme, dame la paz. Pero sobre todo, no dejes que olvide que tu presencia no depende del lugar, sino de mi fe. Y en ese instante, el calor bajo sus manos se elevó hasta envolverla por completo, como un abrazo que decía, vayas donde vayas. Yo voy contigo. Al amanecer, mientras el sol doraba los pinos, Elena tomó la Biblia de Daniel, la que había guardado bajo su almohada desde el primer día, y la abrió en un versículo que él solía leerle, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y supo que, aunque su cuerpo regresara a la ciudad, las mujeres la esperaban en silencio en el umbral. Nadie lloraba. No abiertamente. Pero los ojos de Lucía brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Marisol apretaba la mano de Clara como si temiera que también se la arrebataran. Adela sostenía la cruz de madera que colgaba sobre la puerta, y Isabel. Isabel simplemente sonreía, con una paz que solo nace después de haber tocado el fondo del dolor. No te vayas, dijo Clara, con la voz temblorosa, aferrándose a la falda de Elena. ¿Y si no vuelves? Elena se arrodilló y tomó su rostro entre las manos. Siempre volveré, susurró. Porque este lugar, ya vive en mí. ¿Y el calor? Preguntó la niña, mirando el suelo. ¿Lo sentirás allá? Lo llevaré conmigo, respondió Elena, apoyando la palma de su mano en el suelo un instante más. Porque no está solo aquí, está en mi corazón. Mateo llegó poco después, con su bastón y su sombrero desgastado, pero con una mirada más clara que nunca. El carro está listo, dijo. Y la aldea, ya no es la misma desde que supieron la verdad. ¿La verdad? Preguntó Elena, con una sonrisa trémula. Que Dios no habita solo en templos de piedra, sino en corazones rotos que se atreven a sanar. Se abrazaron en silencio. Luego, una por una, las mujeres la abrazaron también. No hubo grandes discursos. Solo susurros, gracias por mostrarnos que no estábamos solas. No olvides que siempre tienes un hogar aquí. Lleva nuestra oración contigo. Cuando Elena subió al carro, Mateo tomó las riendas, pero antes de partir, se volvió hacia ella. ¿Sabes qué es lo más extraño? Preguntó. ¿Qué? Que desde que empezaste a vivir aquí, el suelo de toda la aldea parece más cálido. Como si la bendición se hubiera extendido.
Elena miró hacia la cabaña. Allí, en el umbral, las 5 mujeres, Lucía, Marisol, Clara, Adela, Isabel, estaban de pie, formando una línea silenciosa contra el bosque. Y justo en ese momento, una brisa suave salió de la cabaña, llevando consigo el aroma a pino, a pan recién horneado, y a oración. No es la tierra la que cambió, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Somos nosotras. El carro se puso en marcha. Con cada paso del caballo, el sendero se alejaba, pero el calor bajo sus pies, aunque ya no estaba en contacto con la madera, seguía allí, latiendo en su pecho como un segundo corazón. Horas después, cuando la ciudad apareció en el horizonte con sus techos grises y sus calles ruidosas, Elena cerró los ojos un instante. Estoy lista, susurró. Y al bajar del carro frente a su viejo edificio, con la maleta en una mano y la Biblia de Daniel en la otra, sintió algo que no esperaba, no miedo. No nostalgia. Sino una calma profunda, como si la tierra bajo sus zapatos, aunque fuera de concreto, también supiera quién era ella ahora. Subió las escaleras lentamente. Al llegar a su puerta, encontró las cartas de cobro aún colgando del picaporte. Pero esta vez, no las arrancó con rabia. Las tomó con calma, las hojeó, y luego las dejó sobre la mesa. Se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad rugía. Pero dentro había silencio. Y en medio de ese silencio, una certeza, no había regresado para esconderse. Había regresado para sembrar. Durante días, se reunió con los acreedores. No con miedo. Con dignidad. Les habló con claridad, sin suplicar, sin esconderse. Y algo sorprendente sucedió, uno tras otro, escucharon. Algunos incluso recordaron a Daniel, el carpintero amable que arreglaba sillas rotas en la iglesia sin cobrar, y bajaron la mirada, avergonzados. No puedo pagar todo de inmediato, dijo Elena en la última reunión. Pero puedo trabajar. Y puedo honrar lo que debo, sin perder mi alma en el proceso. El hombre al frente, un banquero de rostro severo, la miró fijamente. Luego, con un suspiro, cerró su libreta. Tu esposo era un hombre honrado, dijo. Y tú, llevas su mismo fuego. Te daremos tiempo. Pero no por lástima. Por respeto. Esa noche, en su pequeño apartamento, Elena encendió una vela, la misma que había traído de la cabaña, y se arrodilló junto a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas cansadas. Pero dentro, el silencio era profundo. Sagrado. Gracias, Señor, susurró. Por no dejarme sola, ni aquí. Al día siguiente, hizo algo que nunca había imaginado, abrió la puerta de su apartamento, y la dejó abierta. No para todos. Solo para quienes necesitaban un lugar donde llorar sin ser juzgados. La primera en llegar fue una joven del edificio de enfrente, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Escuché, que ayudas, dijo, sin atreverse a entrar. No ayudo, respondió Elena, con una sonrisa suave. Solo acompaño. La joven entró. Se sentó en el sofá donde Daniel solía leer la Biblia. Y sin que nadie le pidiera nada, comenzó a hablar. De un novio que la había abandonado. De una madre que la llamaba, fracasada. De noches en vela preguntándose si valía la pena seguir. Elena no la interrumpió. Solo sirvió té. Y luego, con cuidado, apoyó la palma de su mano en el suelo de madera del apartamento. ¿Sientes eso?, preguntó. La joven frunció el ceño, y luego abrió los ojos. Es calor, susurró. Pero, ¿cómo? Porque el amor de Dios no necesita bosques ni cabañas, dijo Elena. Solo un corazón dispuesto a recibirlo. Esa semana, vinieron más. Una anciana que había perdido a su hijo. Una madre soltera despedida de su trabajo. Una adolescente con marcas en las muñecas y una mirada vacía. Todas llegaban con el alma en pedazos, y se iban con una semilla de esperanza. Una tarde, mientras preparaba sopa para 3 mujeres que compartían su mesa, Elena sintió un crujido familiar bajo sus pies. Se detuvo. Miró el suelo. Y allí,
entre las tablas del viejo apartamento, vio un leve resplandor dorado. Sonrió. «Tú también estás aquí, ¿verdad?», susurró. No hubo respuesta audible. Pero el calor se extendió, suave y firme, como un abrazo que decía, «Donde quiera que sanes, yo estaré». Esa noche,